Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, me presento, soy Ani de Rus, directora comercial de Ignea Tecnología. Somos un software todo en uno para empresas que se dedican a gestionar apartamentos turísticos, apartamentos flexibles y demás. Me gustaría agradecer en primer lugar a Bitur pues por darme la oportunidad de venir, porque hoy yo realmente vengo un poco a aprender de los grandes protagonistas del sector. Me ha tocado una mesa que me hace mucha ilusión porque es gente a la que conozco desde hace mucho tiempo y por la que siento mucha admiración por lo que están haciendo cada uno en sus respectivas ciudades. Y bueno, pues agradecer a Bitur la oportunidad y bueno, también a ellos por participar en esta mesa. Os voy a presentar, ¿vale? Tenemos por un lado a Enrique Alcántara. Enrique es CEO de Stay Unique y presidente de Apartur, Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona. Enrique lleva más de 20 años innovando en el sector turístico, en una empresa de apartamentos turísticos en el sur de Europa y experto en el negocio online, amante del trato offline. Esto lo he cogido un poco de vuestros LinkedIn. Y se enfoca en combinar tecnología y cercanía humana para ofrecer experiencias únicas. Por otro lado tenemos a Natalia Lairón de Singular Stay, también la conozco desde hace un montón de tiempo. Natalia es ingeniera y fundadora de Singular Stay, empresa especializada en la gestión integral de alojamientos con Encanto en Valencia. Una trayectoria que comenzó en consultoría para la administración pública, lleva más de una década, casi 15 años creo, ¿no?, dedicada al turismo y es una profesional incansable, una emprendedora, una mujer ejemplo a seguir y por la que siento mucha admiración. Tenemos a Carlos Pascual. Carlos es cofundador de Clavao, una empresa especializada en gestión de apartamentos turísticos en La Rioja y Navarra. Hoteles y pensiones también. Desde Clavao pues acompañan a los inversores en todo el proceso, desde la compra hasta la gestión diaria, siempre con profesionalidad y buen rollo, que también lo he visto en LinkedIn. Y luego pues tenemos al archiconocido Fran de Airbnb, que para mí siempre será Fran de Airbnb, aunque ahora es Fran de Keyhost. Y bueno, pues Fran es director general de Keyhost, una empresa especializada que gestiona más de 400 propiedades en Madrid, Málaga y Sevilla. Antes preguntábamos si en Murcia también. No. Murcia no, ¿no? Málaga y Madrid, vale. Con más de 400 propiedades y ofrecen un servicio completo pues, que cubre todo el ciclo del alquiler vacacional y media estancia. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de tecnología, de cómo opera cada uno en sus ciudades. Si queréis comentar algo antes de pasar directamente a las preguntas, no sé si os he presentado bien, si he acertado en... Cuando usas la presentación de cada uno, ¿no? Sí. No, lo has hecho Vale. perfecto. Sí. Perfecto. No sé si igual te sirve, o vas a entrar en las preguntas, el que cada uno describa un poco el tipo de producto que hace, si son edificios, si son pisos sueltos, cuál es un poco el mix. Sí, si queréis podemos empezar por así, que cada uno describa un poquito el tipo de gestión y de producto que tiene. Si quieres empezamos por ti, Fran. Vale. Bueno, nosotros The Keyhost nació en Madrid, que es donde nuestra plaza principal, donde contamos con más de 450 unidades, ya no solamente apartamentos, también creo que como estamos la mayoría del sector girando o sea, ampliando y yendo más allá de la vivienda turística, pues a edificios completos, sales, pensiones. Entonces estamos en Madrid, con nuestra principal plaza, luego una plaza secundaria que es Málaga, tenemos como 50, 60 unidades y ahora donde tenemos el foco puesto es en Colombia, donde, si Dios quiere y las cosas salen según lo previsto, hay una proyección a la vuelta de 5 años de gestionar pues, más de 4.000 unidades en diferentes proyectos y es un poco por donde vamos. Muy bien. En tu caso, Carlos, creo que es un poquito diferente, ¿no?
Sí, bueno, yo fundemos, mi socio que es Javier, que está aquí, que somos socios a partes iguales, pero no podíamos ocupar los dos el mismo sitio, ¿no? No cabemos. Lo mismo, somos gestores en Pamplona y en Logroño, principalmente, en Navarra y La Rioja. Ahora mismo estamos trabajando en torno a 300 propiedades, entre apartamentos turísticos el 90 y largos %, y como bien dices, media estancia, bueno, pues inventándonos un poco producto, que hoy ha sido unas charlas súper interesantes de hacia dónde está virando el sector, ¿no? Flex Living, etcétera. Tenemos muy buena normativa en ambos territorios y están muy controlados, con lo cual estamos muy contentos y somos quizá una excepción. Junto antes hablaba con Asier también, ¿no? Que decía de País Vasco, en caso de Hacienda Foral también, por esas medidas, que puede ser un reflejo del sector hacia dónde va, que os animo a que querramos ir todas las comunidades hacia eso, que yo creo que se puede, ¿no? Y bueno, en nuestras comunidades estamos contentos. Me alegro que vayas a Colombia, así que no vayas al norte de España. Muy bien, déjanos en los pueblos a los pequeños. Y pues eso, propietarios principalmente, pequeño inversor. Una unidad, 2 y alguno grande en torno a 20, pero tenemos mucho cliente minorista. Muy bien, muy bien. Y Natalia, tú en la costa... A ver, nosotros estamos, es principalmente urbano, lo que nosotros tenemos. Empezamos con vivienda turística y luego evolucionamos a edificios de apartamentos turísticos y estamos centrados solo en los edificios. Tenemos todavía una parte de distribuido, pero de los clientes que tenemos ya desde hace 15 años y al final, bueno, pues hay que cuidar mucho a los propietarios, que son, me refiero al final, nos ayudan mucho a seguir generando negocio. Y luego tenemos edificios de media estancia por meses, coliving de estudiantes, tenemos coliving de nómadas digitales y también gestionamos hostales y hoteles. Hoteles boutique, me refiero en una media entre habitaciones entre 20 y 60. Y todos en la provincia de Valencia. Aún ahora estamos arrancando un edificio en Castellón y bueno, íbamos a otras ciudades. Muy bien. Enrique. Nosotros hacemos fundamentalmente turístico. De momento hay pisos sueltos, hay edificios, pero estamos viendo hoteles también, pero centrados sobre todo en turístico, ¿no? Temporada no es algo que nos esté atrayendo ahora mismo. Creemos que hay demasiada gente entrando en ese sector y de hecho la normativa en Barcelona está yendo absolutamente en contra de eso. Hemos estado muy centrados en Barcelona, pero ahora el grueso, el 80% de los apartamentos están allá. Probablemente la mitad sean sueltos, la mitad sean edificios. Y ahora hace ya un par de años saltamos a Málaga, hemos abierto en Sevilla, ahora queremos abrir en Valencia y en Madrid, intentando diversificar un poco el riesgo Barcelona, que es alto, ¿no? Y ya te digo. Pero sobre todo el desarrollo viene a edificio. Como coincidiendo con Natalia, es demasiado tentador intentar centrarte en edificios más que en sueltos, ¿no? Todo lo que tienes lo mantienes y lo explotas bien, pero el desarrollo comercial va más centrado en edificios. Pues esto me enlaza súper bien con la primera pregunta que tenía preparada para esta mesa redonda, y es qué ventajas ofrece la gestión de operar edificios completos frente a los apartamentos más diseminados en diferentes partes. Bueno, yo creo que los que nos dedicamos a esto, el que empieza con cosas sueltas y le cae el edificio es como, yo siempre, es como si me hubiese tocado la lotería, total. Evidentemente, a la hora pues, de la gestión es completamente diferente. Yo creo que los que gestionamos cosas sueltas, como digo yo, ya tenemos el culo pelado y cuando llegamos a un edificio es ¡ay, qué fácil!, entre comillas. Y luego también ya no solamente lo que es la operativa interna, sino también a la hora de la rentabilidad no tiene nada que ver. Yo siempre, cuando intento pues, justificar un poco las ventajas, siempre hablo, nosotros en los apartamentos sueltos por operativa, pues la estancia mínima son 2 días, pues porque al final un día nos descoloca por completo y para llevarme el 20% de una reserva de 150 euros, por 30 euros dejo el apartamento cerrado. Sin embargo, en los edificios que tenemos, al final ya colocas unos recursos diarios, sabes que te da igual que te hagan una reserva a las 9 de la noche porque acto seguido automáticamente puede entrar sin necesidad de desplazar a una persona a hacer el check-in. Es decir, las ventajas
tanto operativas como en rentabilidad, o sea, es muy diferente. Y también en la parte comercial. Al final, puedes crear una marca, puedes desarrollar, es decir, es más rentable por la operativa, como comentaba, y suscribo totalmente lo que has dicho, pero en la parte comercial y desarrollo de negocio es muy, muy interesante. No, está claro que a todos nos pone más un edificio. Y luego, como operadores, ¿no? Tenemos dos clientes. Nosotros siempre decimos lo mismo. El huésped, al que hay que atender, mimar, etcétera, y el propietario, ¿no? Porque todos Eso te iba a queremos el preguntar, que propietario. cómo cambia un poco la Es relación claro. con el Totalmente. propietario cuando Tienes- es un Propietario- edificio a cuando Tienes uno es- normalmente claro. sofisticado, normalmente con un equipo detrás, Y normalmente profesional. sofisticado, normalmente, o sea, Tal cual. tiene una serie de ventajas que ya lo ves en una reunión. Alguien que en un edificio que tienes esa conversación, bueno, tienes ya tanto recorrido Ya. adelantado, de, Totalmente. vamos, de, ¿cómo decirte? Casi incluso de formación, ¿no? Que a veces tienes que meterte Sí. con las plataformas que tenemos cada uno, de mira, así es una OTA, Sí. así se factura, pero ¿me cobras IVA? Sí, te cobro IVA, señora o señor Papito, porque te tengo que cobrar IVA. Pero yo no aplico ya, porque esa cambio ya es otro totalmente más sofisticado La con un conversación equipo. es diferente, ¿no? No, y Sí. concentrada en una persona también, los problemas. Sí, que sean, algunos son family office, pero muchos son propietarios, son rentistas, ¿no? Que ellos no compran los edificios para tenerlos en su patrimonio y no tienen intención de venderlos. Pero sí que es cierto que cuando se sitúan, ellos van incorporando propiedades y al final, si están trabajando bien contigo, pues desarrollan negocio contigo. Nosotros al final, como decías, tenemos al cliente propietario, al cliente que se aloja, y nosotros tenemos más de 70 propietarios que cada uno, pues unos son de desarrollo independiente y otros me refiero de ir comprando, ¿no? Pequeñas unidades, pero hemos conseguido también que varios propietarios compren edificios y entonces igual tenemos 5 propietarios que son propietarios de un edificio y lo estamos. Al final, Y lo fidelizas también. Y los si le has fidelizas, conseguido el edificio, totalmente. es más difícil que te sea luego infiel, ¿no? Yo el contrapunto que pondría de todas maneras en esto es la negociación y la rentabilidad, ¿no? También, que la negociación con un propietario individual o con un edificio en según qué plaza cambia totalmente, ¿no? Y probablemente un piso suelto eres capaz de sacarle más rentabilidad que a un edificio de 5. Depende cómo vaya la negociación, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fran. Operacionalmente es maravilloso el edificio y cuando descubramos los hoteles ya será la bomba, ¿no? Es O sea, más fácil imposible. yo digo que es maravilloso y parece aquí como, joder, es maravilloso porque venimos del fango, que es las unidades sueltas, la limpiadora, ¿qué tal? Entonces, cuando vienes de estar muy jodido, pues llegas a un edificio y dices, pero también tiene su dificultad y también tiene su problemática, pero cuando estás en los dos, con los dos productos, No hay gente de edificios que salte a pisos sueltos, ¿no? Ya. Es a la inversa. Efectivamente. Es a Lime Home y tal, cogiendo pisos sueltos de repente. Y Enrique, ¿qué barreras había encontrado al escalar este tipo de modelo en ciudades reguladas? Bueno, es un negocio hiperlocal, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Normalmente cada uno tiene su plaza, ¿no? Natalia súper fuerte en Valencia, Carlos en Navarra, Fran también. Pero, o sea, la barrera sobre todo es a nivel comercial. Cuando tú saltas a otra plaza, oye, pues la gente ya no te conoce, como te conocían en tu plaza y demás, ¿no? Y tienes que tener una estrategia comercial muy, muy local, con equipo muy, muy local, que te ayude a desarrollar todo eso y hacerlo crecer, ¿no? Fran tiene la experiencia de saltar a Colombia, que dices, oye, allá no te conoce nadie. Saltas y tienes que desarrollar eso, ¿no? Pero hay oportunidades enormes. Algunos nos vemos más empujados para diversificar el riesgo de la plaza, porque también teníamos una regulación fabulosa, como hablaba Carlos, pero nos la han quitado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que crecer y desarrollar el negocio en otros lados. Pero sobre todo yo creo que la parte comercial es la que es más difícil, ¿no? Después, si ya vas a edificios, pues el desarrollo operativo es más sencillo. Acabará viendo como el mapa de la cerveza que hemos visto todos, ¿no? En cada región que pega una más. Sí. Sí, yo creo que al final este negocio es muy local. Conocemos, no voy a poner nombres, pero conocemos empresas que han intentado pues, tener esa o montar esa estructura nacional en diferentes puntos y sabemos que no les ha funcionado y es muy difícil. Es muy difícil que en este negocio puedan surgir empresas que realmente trabajen bien y que tengan una
o sea, y que estén en diferentes plazas y les funcione. Yo creo que el tema de el entender el carácter local y estar en la plaza es súper importante. Vale, bueno, vamos a hablar un poquito, si os parece bien, de cómo la tecnología está revolucionando los alojamientos turísticos. Y, por ejemplo, Carlos, ¿qué tecnologías han sido verdaderos catalizadores en vuestra operación? Esa pregunta va ahí un poco con cuña comercial. No, pues es buena pregunta. Nosotros, la verdad, que somos clientes de Ignea también, hay que decirlo, porque es verdad también y estamos contentos. Hoy han presentado la versión 2.0, que espero sea ágil de acceder y para todo el equipo la aprendamos. Pero sí, la tecnología evidentemente es vital. Antes decías, Natalia, de los propietarios. Nosotros tenemos 150 propietarios. La tecnología tiene que ser buena para lo que vemos continuamente al huésped, que integre bien, que el pricing, que va, pero el propietario normalmente el domingo, que le gusta mucho a la gente el domingo ver cómo le ha ido todo, el domingo a las 10 de la noche, si quiere ver su intranet, en el caso de Ignea tienen un apartado, ¿no? Cada PMS imagino que lo tendrá, que sea fácil de ver, evidentemente hipertransparente, porque nosotros tenemos confianza hasta que se pierde y eso nunca vuelve. Evidentemente tenemos una inversión de la gente, de tanto family offices como pequeños ahorradores, para los cuales todavía es más importante esa inversión, ¿no? Porque representa más. Entonces, que eso esté totalmente coordinado es vital para los que llevamos inversiones de terceros y luego para la logística del día a día. Hacer, pues como haréis vosotros, en tu caso ya no me quiero imaginar tus domingos en el número de limpieza, pero los que hacemos 150, 200 limpiezas un domingo, tener todo eso coordinado lo más digitalizado o externalizado con alguna otra API que conecte, es que es vital, o sea, no se puede hacer de otra manera. Totalmente, y además, en nuestro caso que hacemos todos multiproducto, necesitamos algo que conecte, que puedas gestionar habitaciones para los hoteles, que puedas gestionar apartamentos turísticos, apartamentos de media estancia, co-livings, habitaciones de estudiantes y una misma herramienta, un PMS, que te permita gestionar todo de manera simultánea, porque para 320 unidades con diferentes tipologías y diferentes tipos de salidas y de perfiles de cliente diferentes, pues al final necesitas muchas herramientas. Un PMS que te permita hacer todo esto, evidentemente la herramienta de Revenue Management dinámica, aunque tenemos in-house una persona que la gestiona, o sea, no solo la herramienta. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? La automatización de los accesos. Y bueno, y a nivel operativo, pues la gestión de limpieza, mantenimiento, que esté todo muy bien controlado para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer en cada momento, ¿no? Muy organizado. Y al final nosotros hemos creado una estructura muy parecida, yo diría, como la de una mini cadena hotelera, ¿no? Que al final estandarizamos todo, cada uno con su producto, ¿no? Su producto personalizado, pero detrás tiene que haber una herramienta, o sea, tiene que haber mucha tecnología para que todo eso funcione perfecto. ¿Y qué grado, por ejemplo, Enrique, buscáis vosotros de integración entre el PMS, cerraduras inteligentes, revenue, herramientas de revenue? Es que no puede haber ni un centímetro de separación entre todo este conjunto, ¿no? Porque entonces te mueres totalmente, ¿no? Y como tengas un inventario importante, la complejidad que se añade en tu empresa es tremenda, ¿no? Por lo tanto, necesitas una solución totalmente integrada y eliges las herramientas en base a la integración que tienen. Es decir, si es algo que es mejor producto pero no está integrado, ni te lo planteas, no puedes, ¿no? Tiene que estar todo absolutamente unido en eso, ¿no? Y ese es el valor que tú aportas. Todo eso, como gracias a eso tú puedes operar todo eso de manera eficiente, ¿no? Habéis hablado de herramientas. El control de accesos en nuestra industria ha sido radical, ha sido fundamental, ¿no? El tema de los sonómetros para aquellos pisos, sobre todo que lindan con vecinos, ha sido transformador, o sea, nos ha permitido sobrevivir como industria, ¿no? También. Es decir, no solamente que operacionalmente te mejoren las cosas o te haga más eficiente, sino que te haga sostenible a tu industria, ¿no? Por lo tanto, todo esto es innegociable para nosotros, entiendo. Fran, bueno, perdón. Fran, ¿cómo aprovecháis vosotros la escala del edificio para automatizar procesos de check-in, limpieza, mantenimiento, energía y demás? Bueno, al hilo te contesto, pero yo siempre he pensado una cosa del sector. Cuando estuve en el congreso en la feria de Ecuador hace un mes y totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Otro mundo. Y claro,
nos preguntaban, oye, danos la clave, ¿cómo construyes una cartera de 0 a 600 en 4 años? Que es lo que hemos tardado en construir. Yo creo que todo el tema de integración, herramientas y tal, ha sido súper importante. Yo me acuerdo, nosotros cuando teníamos 40 apartamentos, todos los check-in eran presenciales y llegó un puente de Todos los Santos y en una franja de 4 horas tuvimos 35 check-in. Y empezamos, a continuación dije, tengo que buscar una solución. Y antes de empezar con cerraduras electrónicas, empezamos con Kinest. Yo, o sea, una de las claves que a nosotros nos ha funcionado muy bien y que creo que ha sido una de las claves de haber pasado de 0 a 600 en 4 años, es haber probado todo. Es decir, yo he cambiado 3 veces de channel, mañana, y los quiero muchísimo a los que estoy ahora, pero si mañana considero que una solución me va a ayudar a crecer y me va a ayudar a ser mejor, podré tomarme todas las copas que quiera con esto, pero igualmente con las cerraduras electrónicas, nosotros hicimos una inversión en una marca y pusimos 350 y han funcionado de puta madre, pero por ejemplo, para el tema de los edificios he optado por otra solución porque creo que es mejor. Entonces yo creo que en todo el tema de las integraciones, la innovación es súper fundamental. El innovar, el probar. Ahora estamos con herramientas de IA, integraciones con WhatsApp, o sea, que están funcionando y que creo que es un poco la clave. ¿Y la pregunta era? La pregunta era que... No, el tema del edificio. ¿Qué grado de...? No, ¿cómo aprovecháis la escala de edificio para automatizar procesos de check-in, limpieza, Sí, mantenimiento? yo creo que cuando entras a la gestión de un edificio tienes que cambiar un poco el chip respecto a cómo vienes haciendo con unidades sueltas. Todo el tema, pues la lavandería, pues no es lo mismo cuando son unidades sueltas que tienes que hacer la distribución que directamente en un edificio donde la lavandería ya te va a hacer ese servicio que en las unidades sueltas tienes que hacerlo tú. Los accesos creo que es pues, lo primero. O sea, evidentemente, pues, cuando el edificio es tuyo, puedes poner un teclado y nadie te va a decir nada. En el caso de Madrid, con las cerraduras electrónicas, que, vamos, ni se te ocurra en un edificio de vecinos poner una cerradura electrónica visible desde el exterior. A continuación tienes a los geo allí diciendo esto qué es. Pues en un edificio pues puedes poner soluciones que sean totalmente visibles. A la hora de la limpieza, pues nosotros en los edificios que tenemos sabemos que hay personal fijo asignado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Algún día pues saldrán un poquito antes, pero es decir, operativamente es mucho más sencillo. Y, Carlos, en vuestro caso, si tuvierais, por ejemplo, que prescindir de alguna herramienta tecnológica mañana, ¿cuál sería? Ignea. Que prescindir de alguna... nosotros, fíjate que igual por juventud y tal, somos muy digitales, evidentemente, pero sí que apostamos bastante, muchas veces, por lo analógico. Siempre intentamos que haya una llave, que haya tal. O sea, por ejemplo, con el huésped, hay gente, la generación que todos queremos cazar como huéspedes, ahora hablando del otro tipo de cliente, son los seniors, ¿no? La generación de las canas, que ahora viajan mucho. Hay europeos que se pegan por España, ya no van a venir una semana a tostarse, sino que visitan el interior, visitan ciudades como nosotros. Y igual una cerradura electrónica que va con wifi, que también se puede caer el wifi, porque el wifi se cae, que es una cosa, y tuvimos un apagón el lunes también, maravilloso. Bueno, no es pasado. Entonces, dentro de lo que podríamos prescindir, bueno, pues todo ese tema de que podríamos prescindir, que no lo haríamos ni locos, pero todo el tema de digitalizar al máximo al huésped, que lo hacemos, pero que siempre haya planes B. Ahora, por ejemplo, con Ignea, que repito, trabajamos, ¿no? Tienen una web en la que ellos se registran, suben los datos, por ejemplo, a la policía, lo cual una persona de 80 años difícilmente va a hacer, con lo cual igual te tienes que acercar, o una foto como buenamente pueda, porque hay que subirlas a ese hospedaje, como todos sabemos, o te acercas y le digitalizas el DNI a la mujer o el hombre pobrecillo. Pero el trato con el IA, por ejemplo, que hablabas, ¿no? El chatbot, todavía son algo tediosos de contestar. Yo mismo te pones a hablar con, no sé, una aerolínea, que es un monstruo, no es ni mucho más grande que cualquiera de estas empresas, y aún así te desespera hablar con ese chatbot, ¿no? Pues toda esa cosa con el huésped final, yo creo que de momento
es lo más prescindible que no lo es prescindible, sino que igual por lo menos nosotros tratamos de que sea todavía humano, algo manual, aquí tienes una llave por si acaso, llamar y hablar, que los millennials no saben hablar, pero intentamos que aprendan y nos llamen y nos pregunten. Hombre, supongo que eso también va muy en el perfil del tipo de huésped que recibe, porque al final yo muchas veces siempre le digo, bueno, tus huéspedes son los mismos que los tuyos, pero muchas veces no, los mismos que visitan el interior no son los mismos que visitan... Claro, no, y fíjate, yo hoy he alquilado aquí un apartamento turístico y lo voy a hacer todo automático y no voy a molestar seguramente a nadie. Todavía no lo he hecho, por cierto, mal, porque es el huésped malo que haga los deberes antes, ¿no? ¿No has preguntado cómo llegar del aeropuerto? No he preguntado, llamaré. Pero yo lo veo para mí, que somos totalmente autónomos por ser jóvenes, tienes internet, porque claro, en Pakistán igual no tienes internet porque tu SIM no va, pero muchas veces tienes que ponerte en el lugar de todos los escenarios de qué va a pasar, porque a todos nos ha llamado un taxista, oye, tengo aquí un chino que no sabe dónde está el apartamento, o un francés, o un lo que sea, que no sabe dónde está. Entonces, bueno, igual la parte, repito, más prescindible, porque me has preguntado, pero sería la tecnología cara al huésped en el último minuto, metro, que pueda acceder hasta una persona que no entienda. Bueno, y que además yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Que tú puedes ofrecer un servicio tecnológico, pero seguir ofreciendo un servicio personalizado presencial, ¿no? Simplemente para decir, oye, que tenga la comodidad de entrar, acceder, por si llega en mitad de la noche al apartamento, pues que no tenga, ya no solo por ti, sino por él mismo, que a lo mejor no le apetece pues verle la cara a nadie y lo que le apetece es entrar al apartamento, y que luego al día siguiente pues vayas tú y le entregues una cestita de fruta. Y que luego aquí pasa que muchas veces el comprador no es lo mismo que el consumidor, que muchos Airbnb, ¿no? Lo cogen los hijos, papá, vete un fin de semana a Pamplona, claro, y le deja al pobre sí. padre a la buena de Dios y está por Pamplona dando vueltas y no sabe ni qué tiene que hacer, ni dónde tiene que entrar, tienen papel impreso y va el hombre loco, y claro, pues eso hay que intentar facilitarlo lo máximo, que me imagino que os habrá pasado a todos esas tesituras, ¿no? Y Enrique, en vuestro caso, quería hacerte una pregunta, y es ¿hasta qué punto os compensa desarrollar tecnología propia, que vosotros tenéis un PMS propio, versus soluciones que hay en el mercado? Yo creo que hoy en día, si naciera como empresa hoy, ni me plantearía desarrollar nuestra solución propia. A día de hoy, o sea, reinventarlo todo, no. ¿Por qué lo tenemos? Porque cuando nosotros nacimos hace 20 años no había tecnología, había una. Confiamos en ella y ese PMS se vendió a la competencia nuestra con todos nuestros datos. Y dices, nunca más, ¿no? Entonces desarrollas y empiezas a desarrollar y desarrollas bien, y si te gusta la tecnología intentas hacértelo a medida. Y prescindir de esto una vez lo tienes todo a medida es difícil, ¿no? Pero estamos en ese paso de decir, oye, ¿tiene sentido seguir invirtiendo aquí o, oye, lo dejamos y nos vamos a una herramienta que ya exista, ¿no? Y yo creo que estamos más cerca de ese salto, ¿no? De saltar a una herramienta que ya exista, porque en este momento ya no hace falta que desarrolles tú, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto de madurez tecnológico. Ya hay opciones en el Nosotros mercado. empezamos desarrollando nuestras propias cerraduras electrónicas. Cuando todavía no habían en el mercado, pues las desarrollábamos nosotros, ¿no? Nos cogíamos nuestra cajita, nuestro Raspberry Pi, la programábamos para hacer cerraduras. Pero es que hoy en día ya todo esto no es necesario, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ya no tiene mucho sentido. Yo creo que ya no. Totalmente. Bueno, yo, de mi parte técnica, ¿no? Soy ingeniera informática, yo siempre tuve claro que no iba a desarrollar nada. O sea, Lo mejor, claro. no meterse... No, lo Está tenía saliendo claro redondo, que era todo... yo hoy utilizo uno y, como decía Fran, nos tomamos copas, pero si mañana viene otro otra solución que me va a solucionar, Me viene mejor, claro, pues por evidentemente. supuesto. Y todo integración cero, o sea, 100%, que no haya nada que se pueda salir de ahí, y porque además eso facilita muchísimo y te hace muy escalable. Porque para mí lo más importante es que pueda ser escalable. Que yo, de hoy para mañana, que bueno, que al final, ¿cómo haces de 0 a 400 en 4 años? Siendo escalable, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que te a lo que permite. realmente se te da bien. Y si tienes que desarrollar, y yo me refiero, habéis hecho un trabajo ingente si habéis hecho eso, porque lo desconocía, pero me parece, vamos, de quitarse el sombrero. Lo que sí que es cierto es que con toda la tecnología que hay ahora, yo creo que no es rentable hacer eso.
en absoluto. En absoluto, en absoluto. Y además, al ritmo que está creciendo el desarrollo tecnológico en este momento, donde no podemos desarrollar nuestro chatbot, no tiene ningún sentido, o sea, ya lo tienes todo allá, ¿no? En algún momento, que no tardaremos nada, serán robots los que limpien los pisos. No haremos nosotros el robot. No tiene ningún sentido, pero ya te lo están vendiendo los chinos por 20.000 euros, ¿no? Y dices, oh, coño, esto va más, no puedes desarrollar tú, no tiene ningún sentido a día de hoy. Yo aquí voy a poner la nota discordante. Ya lo sabía yo. Sí. Y al final puedo hablar un poco de mi experiencia y de mi caso y de... O sea, nosotros hay soluciones que pues, son las que están presentes en el mercado, insisto, soluciones que hemos conocido, o sea, que nosotros hemos cambiado, hemos pasado, hemos probado, tal. Pero cuando pruebas algo y dices, hostia, no llego, me falta. Entonces, el no llego, me falta, nosotros desde que empezamos hace 5 años lo estamos haciendo in-house. De hecho, pues yo siempre digo, joder, yo tengo una herramienta que pone cada día a 100 personas a trabajar, entre 60 y 65 limpiadores, 30 personas en oficina, 7 de mantenimiento, 7 de reparto, o sea, y funciona. Y yo en su momento, cuando busqué esa solución en el mercado, no existía. Y a día de hoy tengo dudas de que exista. Hombre, yo creo que la tecnología perfecta... Cosas concretas, como dice Fran, estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes construir capas donde no está llegando la tecnología ahora, pero no haríamos un PMS de cero a día de hoy. Yo, por ejemplo, ahora... Sí. Channel es una locura. Claro, Total, eso es una un channel barbaridad, es una locura. Pero integraciones entre softwares que existan para que puedas dar la solución que tú necesitas. Claro, por ejemplo, eso es- nosotros en la parte del PMS, o sea, el que tenemos no llega, es decir, me faltan, y nosotros, yo estoy diciendo, estoy desarrollando un PMS 2.0, es decir, no voy a entrar a competir con Ignea, con Hostify, con Avantio, porque ya están y son, además, todo lo que hay detrás de un channel es la hostia, y el mantenimiento y los servidores y la conexión, y ahora Airbnb te cambia la conexión, rápidamente actualízate, es decir, hay un trabajo desarrollado que evidentemente no tiene sentido, pero para mí, que quiero hacer mi empresa cada vez más grande, que quiero hacerla crecer, que quiero intentar que el año que viene sea el doble que el anterior, sí que hay ciertas soluciones informáticas y nosotros estamos apostando en claro, cuando no sales al mercado y no la tienes, pues no te queda otra que desarrollarla tú, y nosotros tenemos ahí un pequeño equipito de desarrolladores que están haciendo cositas a medida y tal, y entonces yo creo que hay, o sea, que valorar en qué sentido, o sea, yo creo que en la postura de no desarrollar nada, no, o sea, yo creo que lo que está ya desarrollado está maduro, y a veces pues te pasará, Enrique, como te pasó con las cerraduras, que empiezas, innovas y llega un momento que tienes que cortar y decir, oye, ya no me tiene... ¿sabes? No. Bueno, cuéntale las mejoras a Ignea para que las haga para el resto. No, bueno, sin yo querer meterme tampoco en terrenos pantanosos, porque además yo creo que se ha hablado mucho, se habla de normativa. A mí, no sé, por decirlo de alguna manera, me da ya un poco de pereza, estás todo el rato hablando de lo mismo. Pero sí que me gustaría saber pues, cómo preparáis vuestras operaciones para enfrentaros en esta incertidumbre que tenemos actualmente, en el que cada día hay una nueva norma, hay una nueva ley, hay una nueva declaración en la que alguien dice alguna barbaridad o Somos algo unos así. supervivientes en eso, ¿eh? O sea, somos la bomba. Partido a partido. Ser flexibles, hay que ser muy Piensa que flexibles para esto. en el caso de Cataluña, o sea, nosotros teníamos aprobada una subida del impuesto turístico, de la tasa turística que se paga en Cataluña, lo teníamos aprobado, lo pusieron hace un mes, decían, oye, dentro de un mes la tasa sube y además la tenéis que especificar así, así, así en las facturas, tal. Oye, y te avisan un mes antes que ya estás reservando para el verano, para no sé qué, tal. Y 2 días antes de que entre en vigor, 2 días antes del 1 de mayo, nos dicen que no, que al final no sube, ¿no? Entonces, imagínate la implicación de todo esto en sistemas, en relación con huéspedes, en todo. Y tenemos que adaptarnos a esto. Somos héroes de adaptarnos a todo lo que nos está viniendo, a todo lo que nos hacen cambiar. Vamos, tenemos un supersector, claro. Nosotros después nos pasamos a los hoteles y los barremos. Totalmente. No, la verdad es que, a ver,
en nuestro desarrollo horizontal de tipología de negocio ha ido un poco en esa línea. Es decir, nos han ido impidiendo hacer cosas y entonces hemos ido evolucionando el tipo de producto, con el mismo producto pero el tipo de servicio, ¿no? El tipo de alquiler. Y bueno, se han ido incorporando otras tipologías hoteleras, ¿no? Pero sí que es cierto que al final el producto y el cliente que tienes, el propietario fidelizado, no le puedes decir, no, mira, es que ahora ya no puedo hacer nada con tu edificio. Bueno, pues buscas la manera de hacer, ¿no? Cómo rentabilizar y al final que puedas continuar con el negocio. Eso es, hay que ser súper flexible. Yo digo pivotar, que ¿no? hacemos... La palabra pivotar ya es como... Totalmente. Antes era de las startups y ahora ya es como... Yo creo que todos los que estamos, o la mayoría de los que nos dedicamos a este sector, es un sector de segundas oportunidades. Seguro que todos teníamos... Pero ahora ponemos nombres más teníamos bonitos. 18 años, 16 años, no nos imaginábamos que a la vuelta de unos años íbamos a estar gestionando alojamientos flexibles. Hacemos flex management. Entonces, como nos hemos ido adaptando y sobreviviendo, yo creo que efectivamente, Enrique dice héroes, yo creo que somos unos sobrevividores. Justo lo que has dicho ahora, ¿no? Alojamiento flexible. Antes, en la primera intervención, han dicho verticales de negocio. Si nos inventamos 1000 nombres para decir seguir trabajando, creciendo, facturando y yendo para adelante. O sea, no tiene... Y cada día es una normativa. Justo la tasa nos quieren poner nosotros también para San Fermines. Nos la ponen, nos la quitan. Es que es una locura, pero bueno, pues tienes que pasar por el aro y llorar, pero no queda otra. ¿Y habéis pivotado vuestra empresa para adaptaros a estas nuevas normativas, a la media estancia, Sí, o sea, a co-living? Nosotros principalmente, tanto Navarra como La Rioja, está bastante controlado. Son ciudades, Logroño y Pamplona en específico, pequeñas, muy sencillo de acceder tanto a turismo como a inspectores, como a tal. O sea, controlamos ahí, digamos, esa parte personal. Lo que sí que nosotros como operadores de pequeño apartamento principalmente llevamos edificios, pero pues nos gustaría llevar más, pero los pequeños particulares... A todos. Sí, en Colombia hay muchos, tú en Colombia seguro que el pequeño particular se ha frenado en seco con la normativa del 3 de abril, que todos conoceremos, las 3/5 partes, con lo cual esa parte ya no se puede crecer, o sea, eso es una realidad. Así que ahora hay que inventarse pues, pisos sin licencia, media estancia, ver el registro que nos permite la ventanilla única y estrujarse el coco, pero nuevos cada día. Ahora las habitaciones también se las quieren cargar, que creo que has comentado que igual también trabajáis. Bueno, pues le llamaremos algo en inglés y para adelante. Si queréis saber por dónde pivotar, sobre todo mirar Cataluña, cómo va evolucionando y lo que van aprobando cada vez, ¿no? En nuestro caso, prohibieron las habitaciones turísticas, las licencias en el casco antiguo están prohibidas desde hace 20 años, o sea que es una auténtica barbaridad. Ahora mismo han aprobado que el alquiler de temporada tenga un tope de precio, o están aprobando un tope de precio que es igual que el lao tradicional de años, por lo tanto no sale rentable, que el alquiler de habitaciones por meses, la suma de lo que cobras por cada habitación no puede superar ese tope de precio por piso. Es decir, te están cargando absolutamente todo, ¿no? Entonces, la única buena noticia es que la alternativa es peor, que el alquiler tradicional está como está. Entonces, pues todo lo que creemos va a ser mejor que la alternativa o piso vacío. O sea, hay propietarios que es o piso vacío o lo que nos inventemos. Pues entrarán a lo que nos inventemos. Tal cual. Y harás un rent to rent garantizado por algo poco económico y te dirán que sí. Y no van a tener otro, entre comillas, remedio, si no alquilan a 7 años mínimo, el precio de zona tensionada y, bueno, la nueva norma, la ley de vivienda, vaya. Muy bien, y bueno, ya para cerrar un poquito, que nos quedan 4 o 5 minutitos de este panel, me gustaría saber un poco vuestra visión, los desafíos que encontráis, que estáis viendo venir de cara al futuro, y cuál será la próxima gran disrupción en el sector multiurbano de los próximos, las cosas que están por venir. ¿Qué creéis que va a pasar? Y yo creo que, o por lo menos lo que nosotros estamos viendo, y es una opinión muy personal, ¿no? Es que volvemos un poco a los alojamientos con una estabilidad
jurídica mucho más importante, con una planificación urbanística. Pues, si quieres desarrollar algo en Cataluña en este momento, pues va a ser un edificio AT con licencia como hotelera, o tienes que irte a hoteles, y que hemos pasado una fase de crecimiento muy bestia de haz lo que quieras con el alojamiento a otra totalmente lo contrario, ¿no? Y por lo tanto eso nosotros estamos yendo hacia eso, a desarrollar proyectos de AT, entrar en hoteles, cosas así, porque es que conduce o está llevando todo a eso, me da la sensación. Es verdad que va a ser o terciario o alquiler tradicional, no va a haber en medio nada. Sí, es así. Lo que estoy seguro que dentro de 20 años no va a existir una vivienda turística en un edificio de vecinos. No. Segurísimo. Dentro de 20 años, en Sevilla, que puede estar, o aquí en Málaga, con el paso de los años, o sea, lo que está impulsando ahora el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, para el año 2028, o sea, yo estoy seguro que a la vuelta de 20 años no va a existir. Y luego yo creo que el sector tenemos que dar un paso, que es, o sea, en este país falta vivienda, falta construir, y yo creo que nosotros deberíamos, pues eso, o podríamos entrar en esa parte, decir, oye, pues me quitas las viviendas sueltas, no te preocupes, que tengo que construir un hotel. Es decir, yo creo que ahí también puede estar un poco el futuro, si somos capaces de dar ese salto. Pues ya nos has jodido, 20 años es muy poco. Sí, la verdad que tiene... Lo bueno es que los que sobrevivan, que ya cuando metan toda la normativa ya van a ser, entre comillas, blindados. O sea, todos tenemos X inventario que decías, ¿no?, portfolio, clientes, etcétera. Irán copando seguramente en comunidades individuales. Blindado lo tenía Enrique toda la vida, hasta que hace un par de años Colboni le dijo que en 2028 te quito tu negocio, del que lleva 20 digo los que años. sobrevivan a eso. Claro. Yo creo que, o sea, aquí en Málaga pasó el año pasado, pero probablemente a lo mejor dentro de 5 años pues llegará un alcalde y dirá, señores, que los 8 o 10 mil licencias que tal, en 3 años todas fuera. Sí, no, desde luego. Sí, que nos arriesgamos a eso. Y entonces al final es ser creativos. Es decir, en el momento que pasa, dices, a ver, ¿cómo cumpliendo la norma, pivotamos de un sitio a otro? Que realmente es lo que íbamos haciendo todos los que hemos tenido problemas normativos en nuestras ciudades desde hace 6 o 7 años. Nos hemos ido inventando, ¿no? Al final es este tipo de cosas. Nos hemos ido inventando, ¿no? Y estamos, al final lo que haces es identificar el cliente cautivo, ¿no?, del sitio, y dices, bueno, este cliente, ¿qué viene a hacer aquí? Y entonces a partir de ahí desarrollas el producto, siempre cumpliendo la normativa. Pero eso es lo que nosotros hemos hecho. Sobre todo con un equilibrio urbanístico al final, ¿no? Lo que tenemos que conseguir todos, yo creo que nos interesa a todos que haya un equilibrio, ¿no? Y que las ciudades estén equilibradas y que, oye, el alcalde pueda defender todas las viviendas turísticas que hay porque no generan ninguna molestia, porque hay vivienda suficiente y porque eso aporta una riqueza a los bares, restaurantes y demás, ¿no? Pero tiene que haber equilibrio y acabaremos en soluciones de equilibrio, que no sé si serán edificios únicos, sin estar en edificios de vecinos, no lo sé. Pero tenemos que conseguir esa solución equilibrada, ¿no? Y yo creo que se llegará a eso. Hombre, a ver, ahora todo lo que viene, por ejemplo, la charla anterior que era sobre IVA, también son mimbres para blindarnos. Quiero decir, si nos hacen pasar por IVA, por hacer que los propietarios se den de alta como actividad económica, o sea, si pasamos todo a esa andadura y luego ya lo prohíben, ya va a ser, o sea, que yo no soy jurista ni mucho menos, pero que igual en ese camino se caerán muchos propietarios, sanearán un poco el mercado también como para que alguno ya tenga todos esos pasos hechos, otros habrán caído, igual esos... pues vamos a pensar que sobreviva alguno. Pero la mitad del turismo en España está en vivienda turística, por lo tanto, no puede renunciar también, como aparte, país a esa fuente de ingresos tan importante. En Barcelona es el 13% del PIB es turismo y nosotros somos casi la mitad, somos una tercera parte del alojamiento turístico, no puede renunciar a eso tan fácilmente, ¿no? Entonces, es ese equilibrio de actividad económica, de urbanismo, y que no tiene que ser difícil. Una vez huyes del populismo y demás, ese equilibrio es alcanzable. Y bueno, por ir cerrando un poquito, yo creo que en general los 5 vemos el vaso medio lleno todavía, por lo menos todavía, de momento. Ya empezamos a tener algunas duditas, pero bueno, sobre todo cuando has dicho lo de dentro de 20 años, yo tengo un apartamento ahí en el centro y yo soy como, pues luego hablamos, luego me cuentas. Consejo rápido para quien quiera lanzarse a este modelo de multiunidad, ¿por dónde empezar súper rápido, que estamos fuera de tiempo? Pues bueno, que esté dispuesta a hacer flex
management. Quiere decir que hoy es una cosa y mañana es otra. Y que sobre todo estén dispuestos a hacer un modelo escalable desde el principio, porque si no estás hundido desde el principio. Yo creo que las dos cosas, si te planteas desarrollar un negocio basándote en eso, puede funcionar con todo lo que hay ahora. Muy bien. Coincidís en el consejo, ¿no? Imagino. Totalmente, totalmente. Hay mucha cintura porque a nivel político tenemos lo que tenemos y es lo que hay y no hay nada más. Nuestro cliente yo creo que es el propietario. El huésped pero el propietario es para el que trabajamos y el que le tenemos que optimizar absolutamente todo. Y pues esa cintura y seguir escuchando a ese propietario, que es lo que necesita, y encontrar el camino, ¿no? Y cambiar rápido, sin miedo y con todo. Bueno, ya un property que está empezando y tal, que es un negocio de volumen y muy intensivo en personal, o sea, con 5 pisos que se prepare para el fin de semana coger el teléfono, porque no queda otra solución. Oye, pues muchas gracias, Enrique, Natalia, Carlos y Fran. Ha sido un placer escucharos y ver un poco vuestra visión del sector. Muchísimas gracias. Gracias A ti. Muchas gracias.